Buenos días, Paco. Buenos días, humanidades. Buenos días a los que nos siguen en YouTube, a los estudiantes del Cebetis y a todo el público que con gusto nos acompaña de distintos planteles y de distintos subsistemas. Hoy, este quinto día del foro, vamos a jugar con las matemáticas y la literatura de ellas. Y para ello, doy las gracias a José Luis Monzón Méndez porque aceptó esta invitación. Y no lo hizo con retraso, lo hizo precipitado, enseguida, dispuesto. Y eso se te agradece. Y créeme, se va a aprovechar. ¿Quién es José Luis Monzón Méndez? José Luis Monzón Méndez es profesor de matemáticas en la Escuela Oficial B Preparatoria de Jalapa, Veracruz. Estudió la licenciatura en matemáticas en la Universidad de las Américas, Puebla. Obtuvo el grado de maestro en educación de las matemáticas en la Universidad Veracruzana por la Facultad de Matemáticas. Y hoy nos presenta el tema, la literatura de las matemáticas. José Luis, los dados, los números y las letras son tuyos. Adelante. Muchas gracias, maestro Francisco. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, mi enemigo hoy es el tiempo, así que sin más retardo, comparto mi presentación. Muy bien. La literatura de las matemáticas, es un gusto compartir esto en este primer foro de las humanidades, humanos jugando a pensar. Empiezo con... Permítanme un instante. Empiezo con una imagen allí de nuestro expresidente, que en aquellos tiempos, cuando era un candidato presidencial, por ahí del 2011, en diciembre del 2011, se le ocurrió ir a la Feria Internacional del Libro y ahí le aventaron una pregunta, seguramente sin malicia, sobre cuáles son los libros que han marcado tu vida. Y no buscando defenderlo, dado que se hizo bolas por allí, se complicó la existencia y hasta acabó haciendo alusión a la Biblia. La pregunta, yo creo que en sí no es tan simple, ¿sí? Porque hay que planteárnosla nosotros, ¿no? Libros que nos hayan marcado, que podamos decir que hayan tenido tal influencia en nuestra vida, que hayamos sido una persona antes y luego otra persona después de leerlos. Entonces, sí es una pregunta hasta cierto punto complicada. Pero bueno, resulta que a mí, en verdad sí hubo un libro el cual cambió mi vida para siempre. Estaba yo en el bachillerato, en esa época donde no se sabe ni qué estudiar. Andaba yo por ahí entre psicología, biología y también filosofía. Todo eso como que me estaba llamando la atención cuando tuve un encuentro con un libro muy especial, del cual les comparto un poquito su historia. Resulta que el profesor de matemáticas, de ese entonces, José Miguel Grajales, de ahí de mi bachillerato, le regaló a la maestra de filosofía y lógica un libro, sí, la maestra Luz del Carmen, que de casualidad también era mi madre. Entonces ella me pasó el libro a mí sin siquiera abrirlo, vaya, no lo leyó para nada. Y vaya sorpresa, pues que ese libro definió entonces mi camino, definió mi recorrido. ¿Y de qué libro se trata? Pues este libro tan especial para mí es El Enigma de Fermat, de un escritor inglés llamado Simon Singh, de ascendencia india, en particular punjabí, en el cual nos habla de este problema tan interesante, intrigante e importante de las matemáticas. Entonces, voy a empezar explicándoles brevemente de qué se trata este problema. No es nada complicado a pesar de la tremenda historia que tiene por detrás. Bueno, miren, para empezar vamos a imaginar una ecuación, sí, prometo no meterme mucho en estos asuntos matemáticos, va a ser muy breve, una ecuación donde tienes x más y igual a z, un número entero más otro número entero es igual a un tercer número entero. Hay un montón de soluciones para esta ecuación, por ejemplo, ahí les pongo unas cuantas. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Bueno, entonces ahí tenemos sumas de enteros que nos dan como resultado otro entero. Entonces, bastante fácil, ¿no? Ustedes pueden sumar cualquier pareja de números enteros y van a obtener otro. Vamos a hacer esto un poquitito más complicado. Sí, nomás un poquito.
Imagínense ahora ustedes que van a sumar enteros, pero elevados al cuadrado. Esto de elevados al cuadrado significa multiplicados por sí mismos. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 2 por 2, que da 4, o 5 al cuadrado es 5 por 5, que da 25. Bueno, existen lo que se conocen como ternas pitagóricas, que son cuando tienes un entero que elevado al cuadrado, le sumas otro entero que es también elevado al cuadrado, y eso te da un tercer entero elevado al cuadrado, ¿sí? La más famosa de todas, yo creo la que más usamos luego en los cursos, es la de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Si te das cuenta, 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, 4 al cuadrado es 4 por 4, que es 16, y la suma de estos te da lo mismo que 5 al cuadrado, que sería 25. Ahí hay otros ejemplos de ternas pitagóricas, y ya hasta el final puse una terna pitagórica con los números más grandes que encontré. Bueno, pero se llaman ternas pitagóricas, pues porque Pitágoras, famoso matemático griego, hizo estudios sobre estos números, aunque en realidad se conocen desde mucho tiempo atrás. Por ahí puse una imagen de una tablilla que nos heredaron los babilonios, Plimpton 322 le llaman, y allí se encontraron ternas pitagóricas que estaban siendo estudiadas desde por ahí del 1800 antes de Cristo. Entonces, bueno, resulta que de estas ternas pitagóricas hay un infinito de ellas. Sí, cualquier alumno de Olimpiada de Matemáticas puede incluso saber cómo obtener más y más ternas pitagóricas con unas formulitas bien sencillas. Bueno, esto fue con x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado, pero ¿qué tal si lo hacemos un poquitito más complejo? Imagínense, ¿existirá un entero que elevado al cubo más otro entero elevado al cubo te dé un tercer entero elevado al cubo? ¿Será que un entero elevado a la cuarta más otro entero elevado a la cuarta te dé un tercer entero elevado a la cuarta? Y así enteros a la quinta, a la sexta, a la séptima y sucesivamente. Pues, oh sorpresa, recuerdan que con las ternas pitagóricas teníamos un infinito de posibilidades, de soluciones, y ahí nomás puse unos cuantos, pero hay un infinito. Pues resulta que aquí no hay soluciones enteras. En realidad se tendría que decir que no hay soluciones enteras no triviales. Quiero decir, obviamente si decimos 2 al cubo es 8, más 0 al cubo te da, 0 al cubo es 0, te da otra vez 2 al cubo, que es 8. Entonces, si haces participar al 0, pues ahí sí encuentras. O un ejemplo de plano trivial, 0 al cubo más 0 al cubo es igual a 0 al cubo. Sí. Ok, sin que juegue el 0, eso se refiere con soluciones no triviales. Pues resulta que no hay soluciones. Y esto fue lo que descubrió y reportó un simpático matemático del siglo XVII llamado Pierre de Fermat. Él estaba estudiando un libro, la obra de Diofanto de aritmética, y ahí se puso a poner ciertas notas. En esas notas, al margen del libro, si al margen de la hoja, puso esto que está aquí en latín, pero dice que es imposible descomponer un cubo en 2 cubos o 2 cuartas potencias, en 2 cuartas potencias en general, o una potencia mayor al cuadrado en 2 potencias. ¿Sí? Dice, él comentaba que había encontrado una demostración en verdad maravillosa de ese enunciado, pero que el margen de la hoja era bastante estrecho para incluirla. Y eso de que tenía una demostración, bueno, volvió locos a generaciones de matemáticos. Fíjense bien, este problema tan sencillo que ahorita yo se los he explicado muy brevemente, se puede decir que hasta un niño de primaria pudiera empezar a entender la idea, resultó ser un problema tremendamente complicado. Sí, demostrarlo. ¿Qué cosa significa demostrar? Demostrar quiere decir, vamos a decirlo de manera simple, llegar a que un enunciado en matemáticas, una proposición, es verdadera. ¿Sí? En realidad se hace pues que a partir de otros enunciados que se saben verdaderos, se hace una deducción con rigor lógico del enunciado que se busca. Si se logra hacer esto, entonces ya se demostró y el enunciado también es verdadero. Entonces, a partir de enunciados que ya se sabe que son verdaderos, obtener el nuevo enunciado a partir de una deducción con rigor lógico. Eso sería la demostración. Fermat decía que tenía la demostración, ¿sí?, de este enunciado, que en nuestro lenguaje contemporáneo sería algo así. Ahí está otra imagen de Fermat, un poco más joven.
Toda ecuación de la forma x a la n más a la n igual a z a la n con un exponente natural mayor que 2 carece de soluciones enteras no triviales. En otras palabras, cuando tengas ahí en lugar de la n un exponente más grande que 2, como 3, no vas a encontrar un número al cubo que más otro en número entero al cubo te dé un tercer número entero al cubo, y así a la cuarta potencia, y a la quinta, y etcétera, etcétera. Bueno, déjenme decirles que Fermat no era muy querido entre la comunidad matemática porque, para empezar, ni siquiera era un matemático. Él era un abogado, incluso se sabe por allí que mandó condenó a muerte a un sacerdote, no sé bien por qué fue la situación, pero se sabe eso, era un abogado de cierta importancia que en sus ratos libres se dedicaba a las matemáticas. Pues ya saben, en esa época donde no había internet, pues él se distraía haciendo matemáticas y resultó que era un genio absoluto de las matemáticas. Pero tanto así que le gustaba picar el orgullo a los matemáticos profesionales, les mandaba problemas que luego ellos no podían resolver, y Fermat sí lo lograba. Era en realidad un genio absoluto. Y bueno, ahí es donde surgió una duda y surgió un terror, porque Fermat no se molestaba por brindar las demostraciones, ¿sí? No se molestaba por eso. Entonces, todo este suceso lo que desencadenó es que los matemáticos trataran de hacer sus propias demostraciones, ¿sí? De obtener la demostración del famoso teorema que había anunciado Fermat, pero no lo conseguían, ni los mayores genios lo hacían, ¿sí? Algunos incluso, y es aquí donde les decía que era algo terrorífico, temían que el enunciado de Fermat fuera falso, ¿sí? Decían, a lo mejor mintió, ni es cierto que tenía una demostración, y a lo mejor ni es cierto. Capaz que sí hay un entero que con un exponente muy grande le sumas un entero con otro exponente bien grande y te da un tercer entero con un exponente, con el mismo exponente bien grande. Entonces, tenían ese miedo. Decían, a lo mejor nada más era un mentiroso. Tanto así que miren, aquí tenemos una imagen de un especial de Noche de Brujas de Los Simpson llamado el episodio Homero al Cubo, donde Homero transita de su dimensión a la nuestra, pasando por allí por una dimensión intermedia que parece ser algo así como el mundo de las matemáticas. Y los guionistas de Los Simpson pusieron ahí lo que sería un contraejemplo del teorema de Fermat, diciendo 1782 elevado a la 12 más 1841 elevado a la 12 también te da 1922 elevado a la 12. Bueno, la verdad es que no es cierto, o sea, esta ecuación es falsa, pero si lo haces con una calculadora sencilla, los primeros 9 dígitos te coinciden del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces parece y te puede espantar diciendo que sí es cierto. Pero bueno, esto solo era una broma bastante sofisticada de los Simpson. Pero eso es el miedo de los matemáticos. A lo mejor ni era cierto. Ahora, dudaban de que Fermat tuviera una demostración en realidad. Hasta mandaron a registrar su casa después para ver si encontraban los papeles de la demostración. Nada. Sin embargo, era un genio absoluto, Fermat. Él incluso, en sus apuntes sí encontraron la demostración del caso 4, con lo cual el gran matemático suizo Leonhard Euler se basó para hacer la demostración del caso 3, o sea, de cuando el exponente es 3, ¿sí? Entonces, era un genio indiscutido, ¿sí? Por ello le daban el beneficio de la duda. Pues resulta que en 1994, nada más 357 años después de que Fermat enunciara el problema, el matemático Andrew Wiles de Cambridge demostró el teorema de Fermat a partir de la demostración de algo que es complicado, que es la conjetura Taniyama-Shimura, Wiles, que es la que hace un vínculo entre curvas elípticas y formas modulares. Es decir, muy complicado. Seguramente esta no fue la demostración de Fermat porque usa matemáticas recientes, relativamente recientes, ¿no? Y las matemáticas que usaba Fermat eran más o menos como las matemáticas de nivel de bachillerato actual, sí, o sea, más o menos ese avance y ese conocimiento matemático. Bueno, entonces sí se llegó a esta demostración, y esa es la historia que nos cuenta este libro del enigma de Fermat, pero no lo hace reduciendo todo a simples datos. Este autor, Simon Singh, nos lo comparte de una forma en realidad exquisita, pasando por las historias y personajes
de la matemática. Aquí algunos de los principales, incluyendo por ahí, ni les voy a decir quién, pero un prodigio, sí, que era como un Mozart de las matemáticas, que a los 3 años ya corregía las cuentas de su padre. Otro que sería como el Beethoven de las matemáticas, mezclado con el Bach de las matemáticas, que fue el matemático más productivo de todos los tiempos y que aún quedándose completamente ciego, él siguió produciendo matemáticas, así como Beethoven, completamente sordo, y compuso su novena sinfonía. También tenemos por ahí un matemático indio que aseguraba que los enunciados matemáticos se los decía una diosa en sueños. Y por ahí otro matemático excepcional que murió en un duelo a los 21 años y aún así tuvo para cambiar el rumbo de la matemática. Bueno, personajes, sus historias, los humanos que hay detrás y sobre todo eso, esta lectura me llevó a hacerme, obviamente, primero a comprarme más libros, ¿sí? Estos son algunos de los libros que he conseguido, y de mis favoritos, y también a darme cuenta de algo. Yo no sabía qué eran las matemáticas. Aquí la pregunta es, ¿qué son las matemáticas? Una pregunta que si se la hacemos a la mayoría de las personas, pues en realidad lo que la gente piensa, pues es que las matemáticas son el uso del compás y la regla, las tablas de multiplicar, hacer por ahí sumas y restas, sacar volúmenes. Es una visión más o menos corta de lo que es la matemática. Y lo que en realidad es la matemática, pues es el uso de la regla y el compás, las tablas de multiplicar, sumas y restas, sacar volúmenes, pues sí, sí, también es un poco de eso, pero esta es la visión corta, ¿sí? ¿Sabes por qué la gente tiene esa visión? Porque se queda con lo que aprende en la primaria y en la secundaria, ¿sí? En realidad, la matemática va muchísimo, muchísimo más lejos que eso, mucho más allá de lo que nuestros cursos de matemática suelen sugerirnos, desde la inteligencia artificial hasta las matemáticas que hay detrás de los juegos de un casino, las supercomputadoras y su diseño, lamentablemente, pero pues también en la construcción de armas nucleares hay matemáticas muy fuertes involucradas, hasta en las simetrías de la naturaleza, como la que vemos en un copo de nieve, la teoría combinatoria del cubo Rubik, la teoría de nudos y también teorías lingüísticas que hay en el ADN, por ejemplo, sobre la conformación y movimiento de las galaxias, hasta los modelos estadísticos de la mecánica cuántica y sobre todo algo que tiene que ver con la matemática pura, es el símbolo que incluye allí a la derecha hacia arriba, que es el infinito. Yo diría que el matemático tiene que de alguna forma domar al infinito. Bueno, tal vez eso sea mucho decir, eso de domar al infinito. Más bien tiene que lidiar con el infinito, acostumbrarse al infinito, sí, trabajar con el infinito. Eso es lo que tiene que hacer el matemático. Y obviamente también descubrí que la matemática es lógica y filosofía. La lógica, sí, que seguramente en la época de los sumerios pues no eran tan conscientes de que estaba allí la lógica detrás de todo su trabajo matemático. Ya para los griegos, ya para Platón y su escuela de Atenas, ya era a plena conciencia. Y en el tope, ¿sí? En la cumbre de la lógica matemática en pleno siglo XX, con Bertrand Russell, Frege y otros grandes lógicos matemáticos. Y también, obviamente, la filosofía. Bueno, la filosofía es principio y fin de la matemática y debería serlo así para todas las disciplinas del pensamiento. Aquí las imágenes de algunos de matemáticos que hicieron aportes tanto a lógica como a filosofía. Y esto me lleva a un libro muy, muy especial de Douglas Hofstadter, un especialista en ciencias de la computación que concibió esta obra, Gödel, Escher y Bach, una obra fantástica, sí, para hablarles de otro libro que me ha todavía aproximado más a la matemática. Yo creo que este libro, Gödel, Escher y Bach, un libro fuerte, sí, ha de tener como unas 900 páginas y de repente no tan fácil, pero yo creo que no hay otro libro que te acerque tanto a la esencia de la matemática, al menos es el que a mí más me ha aproximado a ella. ¿Qué es en sí la matemática? Un eterno y grácil bucle es el libro de Gödel, Escher y Bach. En él nos habla pues, de 3 personajes, el artista gráfico Maurits Escher, Kurt Gödel, el lógico matemático que es el protagonista de esta historia, y Johann Sebastian Bach.
nos hace una comparativa con sus trabajos, ¿sí? En este caso, si puedes observar, tenemos a la izquierda una litografía muy famosa de Escher, donde vemos una escalera donde los personajes parece que siempre suben eternamente. Es una escalera que vuelve sobre sí misma. A la derecha tenemos el Canon per tonos, que forma parte de la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach, así se llama la obra. En él es muy curioso, va subiendo, al parecer va subiendo, escalando de tono, ¿sí? La composición, y al final regresa al mismo tono que estaba en un principio. Es algo muy parecido a la estructura que nos presenta Escher, ¿sí? Que regresa a sí mismo, vuelve en sí, hace una especie de curvatura sobre sí mismo, en este caso la escalera y en el otro caso la melodía. Pues algo semejante es lo que hizo Gödel, ¿sí? En este libro tan interesante muestra cómo las estructuras matemáticas, ¿sí? Parecen tener reflejos en otras cosas de la realidad, desde la biología, el propio universo o las obras de artistas, de una manera impresionante. Para que entiendan un poco más por qué es importante sobre todo este personaje, Kurt Gödel, les voy a platicar una pequeña historia. Esto me lleva un verano en París, caluroso verano, por ahí en el año de 1900, donde hubo un congreso internacional de matemáticas. Se juntaron las mayores mentes y en una conferencia histórica, el matemático que ven allí, matemático alemán David Hilbert, hizo un listado de los problemas más importantes de matemáticas. Había de todo. El teorema de Fermat, del cual les acabo de platicar, eran los problemas que se tenían que resolver, por cierto, o sea, pendientes por resolverse. En esa época, pues el teorema de Fermat no estaba demostrado. La conjetura de Riemann, que hace un poquito pensábamos que ya la habían demostrado, pero al final parece ser que no. También estaba algo de informática. Bueno, ahorita sería como un problema de informática. Su equivalente sería si las máquinas pueden hacer demostraciones en otra forma de expresarlo, pero esa era la idea. Y también tenía una pregunta muy curiosa, muy, muy curiosa. ¿Todo en matemáticas se puede demostrar? Esa era la pregunta. Fíjense nada más qué interesante. Esto ya era metamatemático, ¿sí? ¿Todo en matemáticas se puede demostrar? Sería demostrar que en matemáticas todo se puede demostrar. Ya desde allí empieza a sonar raro, pero era un asunto metamatemático, un asunto sobre la lógica matemática. Todo se puede demostrar. Y entonces él dedicó esfuerzos junto con otros matemáticos, o sea, puso un plan riguroso de análisis, otros matemáticos como Bertrand Russell, Frege, etcétera, y se pusieron a tratar de analizar toda la estructura lógica de la matemática. Esto fue en pleno siglo XX. En particular, Bertrand Russell estaba produciendo una obra que es Principia Mathematica, donde buscaba brindar un lenguaje preciso para la matemática, totalmente libre de ambigüedades, y además de la titánica tarea de deducir toda la matemática a partir de unos principios básicos con rigor lógico, ¿sí? O sea, a partir de un puñado de axiomas, reestructurar toda la matemática. Y buscaban hacerlo bastante optimistas. Pero entonces llegó un jovencito de nombre Kurt Gödel, un matemático austriaco, que también llegó a formar parte del famosísimo Círculo de Viena, que seguramente por allí los fanáticos de la filosofía lo ubican, donde en pocas palabras lo que buscaban era como reducir todo a la lógica. Y entró ahí Kurt Gödel buscando en particular a la física, reducirla a la lógica. Pero bueno, empezó a trabajar Kurt Gödel con las matemáticas, la lógica matemática, y sacó entonces un artículo que cimbró los cimientos de la matemática. Un artículo impresionante en el cual, en pocas palabras, a lo que llegaba es que no todo en matemáticas se puede demostrar. Fíjense, hay enunciados en matemáticas que no tienen demostración. En otras palabras, demostró algo así que se dice, la matemática no es completa, ¿sí? Los teoremas de incompletitud de Gödel. Eso fue lo que demostró. Así que olvídenlo, ¿sí? Ya se derrumbaron Bertrand Russell y Hilbert. Se perdió la aspiración de que en matemáticas todo se podía demostrar.
Obviamente, solo los enunciados que son verdaderos se pueden demostrar. Si un enunciado es falso, no se puede demostrar. Sin embargo, si un enunciado es falso, su negación sería verdadera y esa sí se tendría que demostrar. Esa era la idea. Entonces la pregunta era, ¿todo enunciado bien formulado puede demostrarse? Pues Kurt Gödel dijo que no y lo hizo de una forma impresionante, realmente impresionante. ¿Cómo le haría uno para estudiar a la matemática? ¿Quién sería el árbitro? ¿Quién sería el juez para analizar la matemática? Pues lo que hizo Kurt Gödel es que la matemática se podía analizar a sí misma. Eso suena raro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la matemática se pueda analizar a sí misma? ¿Cómo puede ser que la matemática sea una herramienta lógica para estudiar a la propia matemática? Bueno, Kurt Gödel se fue al corazón de la matemática, que es la aritmética, la teoría de números, hizo algo bien loco, transformó todas las proposiciones matemáticas en números enteros, porque la aritmética estudia los números enteros. Así que, y las propiedades entre números enteros. Transformó los enunciados matemáticos a números enteros y las reglas lógicas a propiedades entre números enteros. Entonces, la aritmética, que estudia los números enteros, acabó estudiando su propia lógica y a partir de eso encontró enunciados que no se pueden demostrar. Es por eso, o sea, créanme que ahorita por lo breve del tiempo que tengo, no podemos saborear a fondo la importancia del descubrimiento de Gödel. Gödel nos dijo, estas son las fronteras de la matemática. Hasta aquí podemos llegar con la matemática, no más lejos. Entonces, lo que hizo es impresionante y debo decir que es aún más fuerte en el ámbito de las matemáticas que lo que hizo en física ese simpático señor que tenemos acompañando a Kurt Gödel. Miren, es tan trascendente comparativamente lo que hizo Gödel, que yo creo que si ellos hubiesen muerto en el instante de esa foto y subido al cielo, Dios hubiera preguntado, ¿quién es el señor de cabello cano que acompaña al gran Kurt Gödel? Así se los digo. Obviamente es Albert Einstein, tenía una gran amistad con Kurt Gödel, estando ambos en la Universidad de Princeton, al grado que Albert Einstein decía que solo iba a su oficina en Princeton por el placer de la compañía y la charla con Kurt Gödel. Bueno, entonces este libro, que se los recomiendo ampliamente, Gödel, Escher y Bach, en él vemos a profundidad, nos explican ¿sí? Lo que hizo Gödel y no solo eso, sino cómo las matemáticas acaban representando tantas cosas en el universo, desde la inteligencia artificial hasta el comportamiento de colonias de hormigas y hasta el universo en sí mismo, en su base más profunda. Pero no es el único libro del que les quiero hablar. Y ahora sí, me voy a poner a un nivel casi teológico. Con este libro que una maestra de aquí del pueblo de donde soy, me regaló y el cual en realidad me sorprendió, y es aquí donde vemos que muchas veces la ignorancia sí, ayuda a que uno se dé ciertas sorpresas. Es el libro Dios creó los números de Stephen Hawking. Bueno, yo lo vi y dije, Stephen Hawking, pues bueno, es un físico de renombre, un científico blockbuster, o sea, de esos que son súper populares, ¿sí? Vamos a ver qué nos tiene para decir de lo referente a las matemáticas. Bueno, entonces yo normalmente los libros no me gusta adelantar hojas, me gusta irme en orden, ¿sí? Pero en este caso, hablando de un libro pues, de más de 1000 páginas, pues dije, ay, voy a echarle un vistazo. Así que adelanté un poquito unas hojas, me puse a leer y oh, vaya sorpresa y confusión que me llevé cuando me topé con cosas de este estilo. Miren, hagan de cuenta, proposición 19. Y luego, miren, lean nada más lo que está allí. Notarán ustedes que es como que bastante extraño. Si como un todo es a otro todo, así una parte que se resta uno a una parte quitada del otro, la parte restante es también a la parte restante como el todo es al todo. O sea, una cosa ahí toda extraña. Si yo me quedé así de, ¿qué cosa quería decir Stephen Hawking con eso? Y luego, para colmo de males, ahí tenemos
que usaba unos símbolos todos extraños como los que están allí, que serían pues como, según entiendo, las mayúsculas de las letras griegas teta, gamma y delta. Pero yo decía, ¿por qué usa eso? O sea, cuando todos en matemáticas usan cosas bastante simples, ¿por qué expresarse así de ambiguo y por qué usar esos símbolos? Bueno, yo quedé así como tonto, porque la verdad fue por mi ignorancia, ¿sí? Que no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué expresiones tan raras? ¿Qué símbolos tan extraños? Hasta que caí en la cuenta y, oh sorpresa, estaba leyendo a Euclides, el jefe del departamento de matemáticas de la Universidad de Alejandría, por ahí del 300 antes de Cristo. Estaba leyendo su obra magna, que es Los Elementos, quizá la mayor obra de las matemáticas puras, sí, donde él nos mostró a todos cómo se tenían que escribir las matemáticas y que era una teoría axiomática. Obviamente no estaba en el idioma original, si no, no hubiera podido leer nada. Pero ese era el punto y me quedó claro de qué se trataba ese libro. Lo que hacía Stephen Hawking en sí era limitarse a las notas al pie de página, pero lo que nos estaba compartiendo era, obviamente traducido al español, en mi copia, sí, obviamente traducido, pero lo que nos estaba ofreciendo, lo que nos estaba brindando eran los escritos de los matemáticos prominentes de la historia, no solo Euclides, vaya. Tenía aquí hay la obra de algunos de ellos, son todos los personajes que ahorita están viendo, alguna pasaje de sus obras maestras, de la ópera prima de cada uno de ellos, lo incluye este formidable libro, ¿sí? Tenemos allí por ahí un matemático que fue el que inició la ciencia de la computación. Por ahí tenemos otro matemático que nos mostró el alcance de las computadoras. O sea, uno es el inicio y el otro es el fin al menos de estas generaciones de computadoras. Ahorita ya hay computadoras cuánticas y habría que hacer estudios en eso. Están fundadores de nuevas geometrías, están allí fundadores de teoría, por ejemplo, teoría de conjuntos, en fin, todos ellos marcaron caminos, abrieron sendas en lo referente a las matemáticas y sus obras las tenía yo en ese libro, ¿sí? Fíjense bien, bueno, ¿y qué creen? Que también en ese libro estaba el artículo del cual les acababa yo de platicar, de Kurt Gödel, sobre enunciados formalmente indecidibles de Principia Matemática y sistemas afines. Ese artículo que les decía yo, cimbró los cimientos de la matemática, donde se vio que había enunciados que no se podían demostrar, cambió la historia de la matemática. Ahí lo tengo en el libro Dios creó los números. Allí puse la imagen de Kurt Gödel un poquito más joven y también por el otro lado está la demostración de la existencia de Dios de Kurt Gödel. Obviamente esto no es una demostración verdadera, es casi una broma. Pero con esto, Kurt Gödel lo que quería mostrar era la facilidad con la que bueno, relativa facilidad, versatilidad del lenguaje matemático que se podía prestar para demostrar cualquier cosa. Entonces, bueno, para eso lo usó. Este artículo lo tenía yo. También estaba, y aquí empieza lo que serían los mejores, para mucha gente, los más grandes matemáticos de todos los tiempos. Aquí el gran Carl Friedrich Gauss, matemático alemán, salió hasta en un billete. Yo tengo uno de esos billetes, así hasta en caja fuerte, con su obra Disquisiciones aritméticas, ¿sí? Donde hace, Gauss es considerado como el único humano que ha dominado un área de la matemática. Y su obra cumbre es esto, Disquisiciones aritméticas, ¿sí? Entonces, tenía pasajes de esta gran obra de Gauss, Disquisiciones aritméticas. Entonces, te quedan 9 minutos para ir Muchísimas, con Newton tantito. muchísimas gracias. También tenemos Principios Matemáticos de la Filosofía Natural de Isaac Newton. Dicen que esta obra es a la ciencia lo que la Mona Lisa es al arte. Créanme, Isaac Newton, a partir de él tenemos un antes de qué era la ciencia y un después, ¿sí? Otra vez, como ya nos informa el maestro Francisco, tenemos muy poco tiempo para saborear realmente el impacto de Newton para todo lo que sería la sociedad actual. Pero esto también, esta obra cumbre de Newton, la tenemos aquí. Y finalmente,
el que yo diría que es el más grande matemático de todos los tiempos. 300 años antes de Cristo, Arquímedes se encontraba muy lejos de sus contemporáneos. Arquímedes era moderno hasta el tuétano. Sus investigaciones matemáticas estaban más cerca de Newton, de Leibniz, de Pascal, en pleno siglo XVII, cuando él vivió 300 años antes de Cristo. Sí. Casi él es el que descubre el cálculo. Sí, ahorita se les atribuye a Newton y a Leibniz, pero casi fue Arquímedes. ¿Quién sabe qué sería de nuestra civilización si Arquímedes hubiera conseguido, hubiera llegado un poquito más lejos? Aquí lo que tienen a su izquierda, la imagen que tienen a la izquierda es un texto bizantino que tiene cantos religiosos. Pero resulta que es un palimpsesto, es decir, hojas recicladas. Donde escribieron estos cantos, ¿sí? Habían usado hojas que tenían otras cosas escritas y descubrieron que tenían escritos perdidos de Arquímedes, ¿sí? En particular estos, el del método sobre los teoremas mecánicos. Bueno, los subastaron en la Casa Christie's de Nueva York, creo que como en $3 millones, un magnate lo compró y no solo eso, pagó a especialistas para que desentrañaran los misterios que estos escritos perdidos de Arquímedes escondían. Entonces, en verdad un grande. Además, se empieza a sospechar que también es algo así como el padre de la computación. Encontraron por ahí en las costas de Sicilia, que antes era Siracusa, encontraron un artefacto que empezaba a parecerse a las máquinas, a las calculadoras mecánicas como la que diseñó Pascal. Entonces, Arquímedes también casi es el padre de la computación, pero bueno, no está del todo comprobado, pero ¿qué otro genio de cerca de Sicilia pudo haber sido? Bueno, todos lo atribuyen a Arquímedes. A la derecha tienen ustedes una imagen de la medalla Fields, que es como el premio Nobel de las matemáticas. Se da cada 4 años y normalmente se da a matemáticos jóvenes cuyos trabajos son trascendentes. Y en esa medalla Fields, la efigie es de Arquímedes. Muy bien, entonces, ya para concluir, normalmente, tristemente, con los cursos de matemáticas que llevamos, esos cursos que llegan muchas veces a ser tan áridos, nos estamos perdiendo de la matemática. La matemática parece ser una cosa ajena, muchas veces tediosa, aburrida, y todo eso es porque no conocemos en realidad la matemática. La matemática es un producto humano, ¿sí? Hay pasiones, hay personalidades detrás de ella, hay motivaciones, ¿sí? Y se encuentra en absolutamente todos lados, ¿sí? La matemática no se remite a los libros de texto, va mucho más lejos. Incluso yo les suelo decir a mis estudiantes, suelo hacerles la comparativa de que la matemática es como Dios, ¿sí? Y no es ni para sonar ridículo las personas que son ateas, ni para ser ofensivo para las personas que son creyentes. Déjenme que me explique. ¿Por qué las matemáticas son como Dios? Mira, cuando tú estás ante una persona creyente, una persona que tiene fe, te darás cuenta que va a encontrar la mano de Dios detrás de todos los fenómenos de la naturaleza. En el amanecer lo va a encontrar, en la flor que abre, en la sonrisa de los hijos. En todos lados va a encontrar a Dios. Incluso en sus tribulaciones, en sus problemas, va a encontrar a Dios que lo somete a prueba. En cambio, el ateo no va a encontrar a Dios en ningún lado, absolutamente en ningún lado. En cambio, y bueno, más bien, ahí está la comparativa, pasa algo parecido con la matemática. Las matemáticas, aquellas personas que les rinden culto, van a encontrar a las matemáticas en todos lados. Las van a hallar en la conformación de las nubes, en todo lo meteorológico, las va a encontrar en la estructura atómica, en la comprensión del universo, en la proliferación de los virus, etcétera, etcétera. En todos lados va a encontrar la matemática.
En cambio, las personas que se alejan de la matemática, los que son ateos de las matemáticas, no la van a encontrar ni en su examen de matemáticas, vaya, ni allí van a encontrar la matemática, sino pregúntenle a algunos de mis alumnos. Y esta dimensión que tristemente se ve perdida, al menos yo la obtuve gracias a la literatura de las matemáticas, a todos estos libros. Y bueno, sin más, les agradezco mucho el haberme escuchado. Gracias, José Luis. Gracias. ¿Me escuchas ahí con claridad? Sí, te escucho muy bien. Bien. Mi acercamiento con las matemáticas fue la Divina Comedia, cuando a través de figuras geométricas, Dante Alighieri nos va acercando a la figura perfecta que es la esfera. Otro acercamiento que tuve contigo cuando fuimos codocentes en aquella escuela, que tanto discutimos y platicamos allí, fue, por supuesto, las anécdotas de Arquímedes. Y aquí te lanzan una pregunta. ¿Cómo hubiese sido el cálculo de Arquímedes? ¿Cuál hubiese sido la diferencia esencial entre el cálculo que hoy tenemos, José Luis? Muy bien, si me pongo aquí un poquito técnico, seguramente quienes ya han, bueno, quienes están ya cursando quizá por allí algo de cálculo un poquito más avanzado, sabrán que hay un concepto que es el concepto de límite, ¿sí? Entonces podemos decir eso, lo que le faltó a Arquímedes fue introducir la idea de límite, que eso fue el punto culminante para el cálculo. Newton y Leibniz sí lo hicieron, no plenamente. Empezaron a manejar el límite de una forma intuitiva. Pero entonces, lo que le faltó a Arquímedes fue el límite. Miren, siendo sinceros, yo no creo, yo no concibo que el Arquímedes hubiera dado en sí con el cálculo al nivel que lo hicieron Newton y Leibniz, porque aunque ya estaba cerca, ya estaba muy, muy cerca, el concepto de límite tardó todavía mucho para que se afianzara con un rigor lógico. Newton y Leibniz empezaron a introducirlo y los criticaron tremendamente. Y lo que pasa es que en todo este trabajo del cálculo está ese concepto que les decía que es con el que trabajan los matemáticos y que es tremendamente difícil, que es el concepto de infinito. Entender qué es el infinito, trabajar con el infinito. Eso estaba escondido, está escondido en la base del cálculo, el trabajo con el infinito. Y bueno, pero si hubiera dado con el cálculo, si se hubiera aventado a empezar a meter este asunto de los límites y este trabajo del infinito, no, pues estaríamos bajita la mano, unos 1000 años adelantados, bajita la mano, unos 1000 años adelantados en lo referente a ciencia y tecnología. Bueno, hay que tomar en cuenta que luego vino la quema de la biblioteca de Alejandría a manos del califa Omar. Entonces, bueno, algunos dicen que hasta ese suceso fue el que nos sumió en el oscurantismo, pero habría que ver qué pasa con la historia. Pero yo digo que pudiéramos haber estado adelantados unos 1000 años a la tecnología que actualmente tenemos. Excelente, Jos. Te lanza Paco Alegría una pregunta, Sí. pero va como tu opinión, ¿eh? Sí. ¿Gödel es a Einstein lo mismo que Heráclito a Sócrates? Ahí debo yo decir que sí me están agarrando en curva, porque para eso yo tendría que analizar un poco más la relación que existe entre Heráclito y Sócrates. Bueno, Heráclito, no me corregirás, maestro Francisco, si estoy perdido, pero Heráclito era aquel que decía que uno no se baña 2 veces en el mismo río, ¿cierto? Sí, 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 sí. Perfecto. Mientras que Sócrates era aquel que cuestionaba a los grandes maestros de su época y les mostraba que ellos ni siquiera podían definir qué cosa era un hombre, ¿verdad? Con eso de cuando bueno, el que ya me siento como Peña Nieto, el que cuestionó eso fue de la definición de hombre, fue el Diógenes, perdón. Pero sí, el que decía, yo solo sé que no sé nada, pero al menos sé que no sé nada, mientras que ustedes ni siquiera saben que no saben. Entonces, yo creo que no necesariamente
me parece que ellos eran un poquito más colaborativos. De hecho, tengo certeza, o sea, entre sí, o sea, trabajaron juntos. Tengo yo la certeza de que Kurt Gödel hizo aportes y experimentos teóricos sobre la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, ya ven que con todo eso de la física teórica son dados a hacer experimentos teóricos. Tipo, metemos a un gato en una caja y te ponemos un dispositivo que va a soltar un veneno, etcétera, etcétera. El típico gato de Schrödinger. Ah, bueno, hacían experimentos teóricos. Pues yo sé que un experimento teórico realizado por Kurt Gödel y se basaba en la física relativista de Einstein. Entonces, hasta donde tengo entendido, su trabajo era colaborativo. No estoy muy seguro entonces de cómo pudiera eso compararse con Heráclito y Sócrates, cuyas interacciones soy totalmente inconsciente. Ok, José. Una Ujú. pregunta. Hablando de literatura y matemáticas, ¿hay metáforas matemáticas? Claro, claro que sí. O sea, de hecho, algo, este, bueno, a ver, como una metáfora matemática, a mí siempre me ha gustado, bueno, más bien eventualmente me di cuenta de algo y me gusta comentarlo. Toda la geometría parece ser una metáfora del álgebra. Sí, fíjense, el álgebra es la estructura matemática en sí misma, es la esencia de la matemática, el álgebra. La geometría parece ser algo así como una herramienta que nos ayuda a visualizar, a imaginar lo que sucede con el álgebra. Así que yo diría que la geometría es una especie de metáfora del álgebra, sí. Perfecto. Te preguntan, José Luis, así Sí. como el infinito no ha sido todavía descifrado, ¿existen fórmulas matemáticas que están por concluirse o que están por encontrarse? Ah, claro, sí, la matemática, a diferencia de las otras ciencias, bueno, eso ya se presta para un debate filosófico, pero a diferencia de las otras ciencias, la matemática es con toda certeza infinita. Tan solo pensemos en los números. ¿Cuándo terminan los números? Nunca. Siempre se pueden pensar en números más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Y cada uno de esos números puede tener sus particulares propiedades. Así para todas las ramas de la matemática, absolutamente todas las ramas de la matemática, siempre hay colecciones infinitas de objetos con las cuales se puede trabajar. Entonces, cuando tú analizas esos objetos, salen nuevas proposiciones que pueden ser demostradas y eso da más material de trabajo para los matemáticos. Así que es infinito, hay que decirlo. La matemática nunca se va a agotar, siempre se van a estar descubriendo cosas nuevas. Y hay algunos problemas matemáticos no resueltos aún que siguen abiertos. Por allí es lo que les comentaba brevemente, la hipótesis de Riemann. Ahorita, la hipótesis de Riemann es el problema abierto matemático más famoso y hace poco más de un año nos volvimos locos porque, los que estamos en este medio, porque un matemático anunció que tenía la demostración de la hipótesis de Riemann. Yo me quedé así, ¡uf! Ya me tocó vivir a mí cosas que igual era improbable que pasaran. Me tocó vivir que demostraran el teorema de Fermat, que demostraran la conjetura de Poincaré, otro problema fuertísimo. Y ahora parece que están demostrando la hipótesis de Riemann. Al final no. Hasta en la conferencia, era en Alemania, me quedé hasta las 4 de la mañana con otros amigos matemáticos, me quedé hasta las 4 de la mañana esperando la conferencia en internet y al final resultó que no la demostraron. ¿Sí? Entonces se quedó así, lamentablemente. O sea, no se tenía. Es el problema abierto más importante que hay hasta la fecha. Y bien pudieran pasar 1000 años para que lo demuestren. Oye, José Luis, hay una pregunta genial y te A la ver, voy a transmitir con todo lo interesante y la voy a ampliar, ¿eh? ok. ¿Hay faltas de ortografía matemáticas y cuáles son sus implicaciones? Lo de eso lo extiendo, pero me gustó la pregunta. Es una pregunta fantástica, sobre todo en el momento de la formación, ¿sí? Miren, algunos, y yo diría que Douglas Hofstadter, el del segundo libro del que les hablé, de Gödel-Escheribach, pueden llegar a decir que la matemática es puro lenguaje,
¿sí? Pura sintaxis, ¿sí? Que prácticamente es eso, totalmente desprovista de cualquier otro significado. Uno puede preguntarse allí, si la matemática es puro lenguaje, por decirte algo como códigos computacionales, que eso también forma parte de la matemática, que la matemática es, por ejemplo, los códigos genéticos, también puro lenguaje, nada más que ahí está descrito a través de, pues en la proteína, los componentes, ¿no? Los aminoácidos. Entonces, que la matemática es eso, puro lenguaje. Y una pregunta muy interesante, si es puro lenguaje, ¿por qué describen el universo? Eso es algo importantísimo desde el punto de vista filosófico. Bueno, sí, sumamente importante. Claro que hay faltas de ortografía. Mis estudiantes y todos los estudiantes de matemáticas del mundo a cierta edad aprenden eso a la mala, ¿sí? Que si por ahí no escribiste un menos que debía hallarse, cambias todo el ejercicio. Si por ahí había unos paréntesis y tú no los pusiste, un producto se convierte en resta y entonces también se pierde, ¿sí? Entonces, sí, lo que aprenden los estudiantes es a manejar este lenguaje, a entender lo que expresan todos estos símbolos. Así que aprender matemáticas es como aprender otro idioma. Así que claro que hay faltas de ortografía, matemáticas y sus implicaciones son, en el mejor de los casos, que digas algo diferente a lo que querías expresar. Y en el peor de los casos, que digas algo sin sentido, sí, que sea un enunciado formulado incorrectamente. Hay una pregunta en YouTube y en Zoom que va a remontarme a tu biografía, José Luis. Sí. ¿Cuál es la relación o la importancia de la filosofía para las matemáticas? Te la plantean también a la inversa. ¿Cómo podemos comprender las matemáticas con la filosofía? No sé cómo, me aventaste así como la pregunta, mi pregunta favorita de la vida. Decía Ballestras, un buen filósofo tiene que ser al menos la mitad de matemático y un buen matemático tiene que ser al menos la mitad de filósofo. La matemática, y sobre todo la matemática pura, surge del mero gusto de saber algo porque se puede saber, ¿sí? De saber por qué, porque es un constructo mental y porque podemos con ese constructo mental hallar cosas, tengan o no tengan que ver con la realidad. Un matemático inglés de apellido Hardy, él decía que la matemática, que para qué servía la matemática, que eso era como preguntar para qué sirve el amor o para qué sirve la música, es porque es, ¿sí? O sea, lo elevaba a niveles artísticos. Pero bueno, finalmente, mira, la matemática viene de la filosofía como un móvil, ¿sí? O sea, a partir de la filosofía, a partir de querer entender el universo, de querer entenderlo todo, es así como surge la matemática como el más sofisticado lenguaje para referir al universo, ¿sí? Y finalmente, la matemática, cuando se desarrolla, cuando avanza, nos empezamos a preguntar, ¿y esto qué quiere decir del universo? Esta matemática, ¿qué nos quiere aludir del universo? ¿Sí, qué explica del universo? Y ahí regresas otra vez a hacer la inserción de la teoría matemática dentro de todo nuestro conocimiento general, lo cual es filosófico. Entonces, ¿en qué momento se hace filosofía? Yo diría que cuando estamos hablando de ciencias, se hace filosofía cuando los científicos llevan más allá las conclusiones que obtienen en lo particular, insertándolas en lo general, cuando van más allá de sus fronteras. Y la matemática todo el tiempo hace eso. ¿Vieron todas las aplicaciones que vimos de la matemática? La matemática siempre está yendo más allá de sus fronteras y explicándonos qué es lo que pasa, cómo describe fenómenos del azar en los juegos de un casino, cómo describe la conformación del átomo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pudiéramos pasar horas hablando de eso. Oye, José Luis, hay una pregunta que la voy a mezclar con un libro que compartimos, Humanismo y Ciencia. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro, Schrödinger. Exactamente, va. Aquí te plantean algo sobre si la filosofía dio origen a las matemáticas, va por ahí la pregunta, pero me afirmas y que al mismo tiempo se lanza como una pregunta. Oye, José Luis, ¿cuál es la relación de las humanidades con respecto a las matemáticas? Ah, Dios,
A veces pienso que las humanidades pueden llegar a ser lo más próximo a la matemática. Les voy a explicar por qué. Como el nombre lo indica, las humanidades pues estudian al humano, ¿sí? Entonces somos nosotros estudiándonos a nosotros mismos y aquello que producimos. Y aquí es donde yo llego a algo muy importante. Ciertamente, la filosofía ha sido un móvil de las matemáticas sumamente fuerte, pero hay algo que yo quisiera decir. Las matemáticas parecen ser propias de nuestra naturaleza. El documento matemático más antiguo es del Paleolítico, ¿sí? Donde encontraron un hueso de mandril que tenía marcas que hacían alusión a un conteo. Sí, y que por cierto, se asume que no fue un matemático, que fue una matemática, que fue una mujer la que hizo ese documento, sí que era simplemente un hueso con marcas, porque el número era 28 o 29, creo que era 29. Y hay algunas teorías de que se trataba de un conteo de un ciclo menstrual. Entonces, de los días, ¿no? Entonces, eso nos lleva a algo. El hombre es por naturaleza matemático. La matemática es algo que está intrínseco en nosotros, ¿sí? Nos define como especie. ¿Por qué? Porque la matemática no es nada más el lenguaje, no es nada más aprender los símbolos, recitar las tablas y todo eso. No, la matemática también tiene mucho que ver con encontrar patrones y simetrías en el universo. Y créanme, no estaríamos como estamos, no estaríamos donde estamos, si no fuera por nuestra capacidad como especie de encontrar patrones y simetrías en absolutamente todo lo que nos rodea. Y bueno, la matemática es el lenguaje con el cual expresamos esos patrones y simetrías. Así que yo tendría que decir, estoy casi seguro de que, a menos de que por ahí alguien con mayor preparación me contradiga, de que la matemática fue antes que la filosofía. Sin embargo, la filosofía siempre impulsa a la matemática, y siempre ha sido así. Y la nutre, también la matemática nutre a la filosofía, debo decirlo, porque cuando estamos con cosas como el gato de Schrödinger, es cuando todos dicen, ¿qué cosa está pasando aquí? Sí, tal vez algunos ya tengan idea de eso del gato de Schrödinger, un gato que está vivo y muerto a la vez. Es algo que se obtuvo matemáticamente, una superposición de estados, vivo y muerto, matemático. Y tanto respeto le tienen los físicos a ese resultado matemático, que en lugar de decir, esto no sirve, la matemática me dice que el gato está vivo y muerto, lo que llegaron a proponer es que el universo se bifurcaba en dos. Un universo donde el gato está vivo y un universo donde el gato está muerto. Nomás chequen entonces hasta dónde llega a remover la filosofía, a removerse la filosofía por culpa de la matemática. Excelente, José Luis. Por ahí hay una pregunta que ya se hicieron y se responde casi al inicio de tu presentación, ya la podrán consultar. El tiempo fue nuestro enemigo. Nuestro enemigo. Todavía no logramos acabar y hacer ese hueco en el tiempo para seguir platicando. José Luis, Todavía no. tenemos que cortar, pero Muy ojalá bien. y los hoyos negros los conquistemos para poder discutir atemporalmente. Hermano, Ojalá. muchas gracias. Gracias a ti, mi estimado Francisco. Sí, muchas gracias por este honor. Y gracias a todos por haberme acompañado.